¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos. Gracias por estar con nosotros en el diálogo de la semana, en el espacio de análisis político semanal. Hoy cerramos este viernes 19 de diciembre con temas claves y decisivos que han marcado nuestro país. Un impacto de reformas a la Constitución aprobados por la Asamblea Legislativa en tiempo récord y ajustes presupuestarios que abren un debate profundo sobre equilibrios, institucionalidad y rumbo de nuestro país. Para analizar estos temas nos acompañan nuestros panelistas de este viernes. Ernesto, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. Hola, buenos días, Luis, ¿cómo estás? No sé si a ti te pasa, quizás estos días próximos a la Navidad, pues nos hace sentirnos bien animados, ¿no? Así es que bienvenido, gracias por estar con nosotros. Bueno, y gracias a nuestros panelistas invitados. Hoy saludamos al señor René Martínez, que nos acompaña. ¿Qué tal? Buenos días, sociólogo. Buenos días, Luis, Walter, Manuel, Bessie. Muchas gracias por la invitación. Acá viendo qué puedo aportar desde la perspectiva sociológica. Así es, bienvenido. Bessie, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Buenos días, Luisito, qué placer tenerte de regreso. Nos tuvimos el viernes pasado, Ernesto, un gusto. Teníamos ahí la pena de que no lo teníamos porque andaba ya con el ICE. Andaba trabajando. Estábamos en la misión. Sí, y bueno, desearle al pueblo salvadoreño desde ya una feliz Navidad. Pasen en familia y un fuerte abrazo para la familia Orantes Vizcarra, que ayer estuve en la vela de su hijo, de Francisco Orantes, para la familia y para los amigos Chico Buya, de la comunidad modelo número 1 para el mundo desde Alaska. Okay. Gracias. Licenciado Someta, ¿cómo está? Buenos días. Bienvenido. Buenos días, René. Vamos a estrenarnos acá en esta cancha. Le quiero mandarle un saludo a mi vecino Jorge Menéndez, que me regaló los calcetines del Guasón de hoy. Qué bueno. ¿Qué tenemos ahora como planteamiento? Sí, ¿qué tenemos como planteamiento ahora? Bueno, el presupuesto, se aprobó anoche, ayer por la tarde-noche, el presupuesto general de la Nación, en la tarde en la Asamblea Legislativa. El presupuesto 2026 ya fue aprobado por el Congreso con un incremento global de un 9.2%, según el dictamen de la Comisión de Hacienda que fue aprobado. El Ejecutivo sostiene que se trata de un presupuesto financiado, sin nuevos impuestos y con propiedad y seguridad, y las prioridades: educación, seguridad y los programas sociales. Seguridad, salud y educación son los tres temas. El mismo decreto confirma también algunos recortes significativos en instituciones, entre ellas el órgano judicial, que vamos a entrar al detalle, y lo que ha generado cuestionamientos también sobre cómo se van a priorizar los gastos, el gasto público y la sostenibilidad en cuanto a las instituciones. Se abre el debate justamente en esto, sobre si responde el crecimiento real del Estado esta configuración de poderes, también el poder aprobar un presupuesto como este. Así, y traslado de fondos, que creo que es la característica, que muchos fondos de que tenían otras asignaciones han sido trasladados inmediatamente a todo esto. Vamos a ver, licenciado Someta. Bueno, comienzo yo. Mire, la aprobación de este presupuesto, yo solo quiero aclarar que no ha contemplado directamente proyectos sociales. Sí, las prioridades de salud, de educación, las que se mencionaron, pero no contempla directamente ningún tipo de, digamos, de programa social. Esto es porque pues estamos frente a un gobierno heterodoxo, digamos, y contingente, ¿verdad? Que por heterodoxo quiero decir que no sigue las reglas normales del ejercicio del gobierno, y por contingente que no busca resolver directamente problemas, sino contenerlos. Solamente los mantiene, así como incluso ha sido con la seguridad, que resuelto no está contenido. ¿Qué pasa con este presupuesto? El Fondo Monetario Internacional nos exigió que ahorráramos en gasto corriente, pero ahí vienen préstamos. También en esa misma sesión ratificaron ya nuevos préstamos, que si bien no son para fondo corriente, sino que son para mercados y para lo que se dijo, no deja de ser deuda. ¿Y quién va a pagar eso? Nosotros, los que salimos todos los días a trabajar, que no tenemos seguros médicos carísimos, somos los que pagamos esos préstamos. Entonces, lo que yo veo del presupuesto es que no se tiene bien claro para dónde se va a ir.
Y uno de los efectos del régimen de excepción justamente es el que la distribución posterior a la aprobación se puede hacer sin mayores análisis, porque estamos en régimen de excepción, que es uno de los efectos de los que nadie habla, que eso ya no tiene que ver con seguridad, sino con este traslado de presupuestos. Entonces yo esperaría ver que este presupuesto que se aprobó efectivamente se aplique, digamos, directamente a las necesidades y no andemos con estas contingencias, con estos pragmatismos que resultan carísimos, como el proyecto de los chorros y como los otros proyectos que los pagamos, no sabemos cuánto cuestan, pero que seguramente son carísimos. Bueno. Yo creo que termina de ser interesante que el discurso desde el oficialismo es un tema de hay una priorización en programas sociales. Entre los sociales, bueno, el que han estado reventando con bombo y platillo, que es el de la Secretaría de Integración, cuya institución nos hemos enterado el día de ayer va a adquirir un seguro médico privado hospitalario para su personal. Presidente, yo recuerdo que usted ha dicho con mucha claridad que lo público debe ser mejor que lo privado. ¿Qué están haciendo estas instituciones a las que se les está haciendo desembolso y traslado de fondos, gastando ese dinero en seguros médicos privados hospitalarios cuando tenemos una aplicación, desde mi perspectiva, muy buena, que es la Doctor SV? ¿Por qué no la están usando? ¿Por qué no están yendo al seguro? ¿Por qué va a gastar la Secretaría de Integración, que es una secretaría que va para un programa social, para atender el tema de las becas de nuestras juventudes en seguros médicos privados hospitalarios? Perdóneme, señor Guzmán, yo no sé qué corona tiene usted que no puede ir al seguro. ¿Por qué va a adquirir un seguro médico privado hospitalario? La verdad es que es un tema interesante. Luego el debate que el órgano judicial no se presenta a la Corte a defender su propio presupuesto. Hay una reducción de 1.8 del 6% que era el que se había asignado por Constitución, que deviene de los acuerdos de paz. Esto enciende las alarmas con el tema de la independencia judicial, pero no deja de ser menos cierto, y esto quiero dejarlo bien claro, que el órgano judicial ha despilfarrado ese 6%. Hay muchas áreas del órgano judicial deficientes, muchas oficinas, muchos juzgados en el interior del país que están cayéndose. En Apopa hay juzgados que no tienen ni baños. Ese será un tema más adelante que vamos a profundizar, pero apuntalando un poco del presupuesto general, Bessie, ¿tú crees que digamos, llena las expectativas con respecto a las cifras que se ha planteado, que se ha aprobado, en cuanto a no tomar en cuenta, según escuché a algunos economistas, el tema de la inflación y el aumento de los costos de vida que se han tenido en cuanto a las repercusiones de compra? Lo que sucede es que no han tenido mayor discusión con el tema, no han llegado los actores, o sea, estos 164.2 millones de dólares que se supone que le retiran al órgano judicial, donde está la distribución en salud, educación y el resto de áreas sociales. La falta de transparencia. Educación y seguridad fue parte de ese dinero que entiendo como excedente podría entrar. La falta de transparencia sigue siendo el talón de Aquiles de esta administración y de los diputados. Ayer se les abordó por diferentes medios para que dieran explicaciones y ni se hicieron los locos. Y luego pues te quedas con el lamentable espectáculo de los pocos diputados de oposición que tuvieron un zipizape ahí bien innecesario, como que no es suficiente la fragmentación que tiene la propia oposición como para pelearse dentro de la plenaria de aprobación de un presupuesto. La bancada se levantó, ¿no? Solo se quedó... Ahí estaba Marcela detrás de doña Claudia. Pero se levantó, o sea, no estuvieron, no votaron, ¿no? Ahí estuvo todo el tiempo. Quien no ha estado nunca en las plenarias cuando se toca aprobar préstamos y lo demás es doña Claudia, como bien lo explicó Marcela en su último post en redes sociales. Bueno, ¿cómo analizamos este tema? Ya se aprobó antes del cierre del año el presupuesto y con estos tres ejes, 33% me parece de incremento para estos tres rubros, para seguridad, educación y salud. 38% de incremento. Mira, cuando... Bueno, parte de lo que dicen desde la perspectiva sociológica, cuando uno analiza un presupuesto, no somos expertos en tema presupuestario, los ojos se ponen precisamente en ese tipo de rubros, ¿no? En este caso estamos hablando de una asignación importante que se mantiene coherente con las asignaciones anteriores que van para el ramo de salud, educación, seguridad y primera infancia, que al final son la base para ir transformando una sociedad, ¿no? Ahora, desde mi perspectiva, realmente no es que se estén conteniendo los problemas. Lo que pasa es que si tú estás transformando una sociedad, eso es un proceso, ¿sí? Y ese proceso tiene que ver con tiempos, tiene que ver con rubros,
tienen que ver con aceleraciones o desaceleraciones que tú vas haciendo en los distintos rubros, ¿verdad?, en función de ir construyendo algo distinto, ¿verdad? Desde esa perspectiva, lo que se invierte en salud y educación para mí es estratégico, porque no solo estamos hablando de calidad de vida, sino que estamos hablando de un componente que al final de ser social se convierte en un componente económico también, porque al final, ¿no?, de lo que se trata es de construir una base de ventajas competitivas a partir de las cuales tú puedas atraer inversión extranjera, y dentro de esas ventajas competitivas, una de las más importantes es precisamente la del rubro de salud y a la par el rubro de educación, porque en el caso de educación tú estás formando una masa, digamos, de profesionales o una masa de futuros empleados que al elevarse su nivel de escolaridad y al diversificarse también, digamos, las ramas en las cuales tú te puedes formar, eso se convierte en una ventaja competitiva y dejar de lado lo que se traía antes, que eran las ventajas comparativas. Es decir, antes se buscaba la inversión extranjera a partir de ventajas comparativas. Y cuando tú pasas, con la nueva teoría económica, cuando tú pasas a las ventajas competitivas, realmente en lo que tienes que invertir es en esos rubros. Okay. Vamos a abrimos el debate. Es que es bien complicado, porque una cosa es que vos en el presupuesto hagas una asignación de fondos y otra que se ejecute. Y ese es el problema que se ha tenido, al menos en esta administración, que te dicen siempre, cuando aprueban el presupuesto, números históricos en salud y en educación, pero a la hora que vas ejecutando el presupuesto, a medio año se le van retirando fondos para pasarlo a otras instituciones. Un traslado de fondos que no se explica, no dan información, es decir, termina siendo la ilusión de que va a haber una inversión profunda y grande en los rubros principalmente sociales. Yo estoy de acuerdo con el tema de las becas, muy contenta de que les van a dar becas a los estudiantes, que puedan prepararse universitariamente, o sea, que sean un excelente profesional. No hay criterios, pero a mí de alguna manera me hace ¿sí?, ruido que esa institución que va a dar las becas esté contratando un seguro médico privado. No tiene sentido. El dinero que se invierte está como el presupuesto de la Corte. Tiene que ser para el ciudadano y para el usuario. Que llegue al usuario. Así es. Licenciado Someta, de la sociedad, ¿quién se beneficia con esta asignación presupuestaria, enfocándola en salud, educación y seguridad? No, es que una inversión, digamos, en estos rubros nunca va a ser mala. Es que eso así es. Siempre y cuando se administre bien. Invertir en educación y en salud, no estaría loco yo de decir una buena señal que sería algo negativo. Es que una cosa es asignarle el presupuesto y otra es ejecutar efectivamente el presupuesto para eso. Ese es justamente el punto. Que se vuelva eficiente. De nada nos sirve que el 38% de todo el presupuesto vaya para estos rubros, sí, y en el camino le vamos quitando, vamos suprimiendo plazas, porque el magisterio y el sector salud, los empleados son los que más han sufrido, y de eso no hablamos, pero ahí va la asignación presupuestaria. Entonces, ¿para qué va ese presupuesto? ¿En qué forma se va a ejecutar o qué es lo que se va a hacer? Ese es el punto en el que tenemos que estar claros, porque históricamente este gobierno asigna, pero no ejecuta del mismo modo que lo asigna. Ustedes como panelistas quisieran ver criterios, quisieran ver... Yo siempre lo he dicho, Neto. Digamos, como factores argumentativos que establezcan realmente, le quito a este para ponerle a este, claro, bajo esta lógica. Yo siempre lo he dicho, y no es burocracia académica, para eso son los planes. Para eso son los planes, porque cuando se planifica se establece un objetivo, se establecen parámetros e indicadores de que ese presupuesto se esté ejecutando efectivamente, y una evaluación posterior. Pero aquí lo que estamos haciendo es solo meras medidas de contingencia. René, ¿comparte usted el criterio del licenciado Someta? No, para nada. O sea, ¿por qué no lo comparte? Una cosa es la asignación presupuestaria, otra cosa es cómo tú operativizas eso. Así es. Históricamente nos topamos con instituciones del Estado a las cuales tú le asignas y les planteas la visión, ¿no? Les planteas la lógica de movimiento, pero ahí depende ya también de cómo tú ejecutas esa parte. Cuestionen el tema de transparencia. ¿Qué piensa usted sobre eso? ¿Tienen razón o no tienen razón al hablar del tema de transparencia en el tema de rendición de cuentas? ¿De por qué?
Bueno, yo la verdad no he revisado esos datos. Lo que sí te puedo decir es que hay algunas instancias, tanto autónomas como semiautónomas, por ejemplo, que tú les asignas presupuesto, al final del ejercicio fiscal siempre les queda una parte de ese presupuesto no ejecutado, pero aquí estamos frente a cuestiones que son decisiones específicas de determinados funcionarios, porque en algunas instituciones lo que ha quedado, o lo que digamos se ahorra, entre comillas, al final se ha sido distribuido entre los trabajadores. Entendería que la falta de información es transparencia de la que cuestionan sus compañeros de mesa, lo que René está admitiendo es de que los funcionarios que dirigen estas instituciones no tienen la capacidad de ejecutar un presupuesto, porque ojo, para que un presupuesto sea bien ejecutado no tiene que sobrar. Para eso hay dos rubros, fondos propios y fondo general. El fondo general se tiene que agotar, y si no se agota, son los funcionarios. Son los funcionarios los que no tienen las capacidades. Porque ese es un sofisma, ¿no? O sea, le dejó el discurso algo. Agarrar unas palabras y darles otra interpretación a sus sofismas. O sea, hay algunas instancias en las cuales, y ahí está, solo por mencionarte una, porque es la que se va a tocar en el tema, ¿no? Que es la Corte Suprema de Justicia. O sea, no ejecutan todo su presupuesto. Pero de eso a decir que todos los funcionarios son incompetentes, ese es un sofisma. O sea, estás tratando de llegar a una interpretación. No, lo que estoy diciendo es que no tiene. A partir de vamos a delimitar la competencia. Competencia para ejecutar su presupuesto, porque usted mismo acaba de decir que le sobra presupuesto. Eso no es ejecutar bien un presupuesto. Claro. ¿Sabe por qué? Porque no tenemos resueltos los asuntos. Tenemos los problemas en el Seguro Social siguen, los problemas en el sector justicia siguen. Entonces y sobra presupuesto. Siempre hemos tenido malos administradores, porque eso sucede. Es que eso es lo que pasa. Y ese es mi punto con este presupuesto. Una cosa es que le asignen la millonada, y otra cosa es que esa millonada se invierta, pero específicamente en las funciones que tienen que cumplirse. Todos aquí en la mesa sabemos de que siempre hemos tenido malos administradores, pero eso no justifica que ahora no se administre bien, sobre todo cuando controlas los 3 órganos de Estado y tienes una fiscalía. Es decir, no es nuevo saber, por ejemplo, que la Corte Suprema de Justicia, los remanentes que tenía presupuestarios, los ha utilizado para adquisición de flotas de vehículos, seguros médicos privados, bonos, 14 salarios, tener el montón de chaneques, los magistrados, repartirse esa plata, como lo hace el Tribunal Supremo Electoral. Pero esa es una práctica que se supone que se iba a erradicar. Probablemente esta administración hizo un señalamiento al órgano judicial, y por eso es que, como no cumplieron, les quitaron 1.8% de su presupuesto del 6 asignado. Pero a ver, aquí nadie puede negar que todas las instituciones responden al partido de gobierno. Entonces, si vos no puedes controlar a tus funcionarios y te toca pasarles el cuchillo de esta manera y señalar de que hay que hacer traslados de fondos, hombre, ahí algo está fallando, ¿no? Y eso por una parte. Cerca del 74% del presupuesto aprobado para este año a noviembre ya se había ejecutado, pero todavía perdóname, pero hoy terminan casi labores, porque salen de vacaciones el 22. A ver, René, para comprender mejor este debate, es que se aprueba un presupuesto, obviamente hay partidas que algunos rubros reciben mayor, pero otros no tienen, desde luego, esa misma beneficio que se le podría dar a partir de la aprobación que hace el órgano legislativo. ¿Bajo qué criterios, a su punto de vista, utilizaron para determinar esas asignaciones? ¿Ha sido lo más correcto, técnicamente hablando, o es que verdaderamente tendrán un poco de razón sus compañeros de mesa? Pues la verdad no tengo los datos como para decirte si ha sido técnicamente determinado, ¿no? Yo te digo, uno lo que mira son los rubros. Ahora, en lo que sí coincido es en el hecho de que, fíjate que uno de los aspectos que inició el proceso de descomposición tanto del partido Arena como el FMLN fue el hecho de darle a muchos de sus funcionarios, ¿verdad?, una serie de prebendas, que al final, más que ser una forma de atención o reconocimiento del trabajo estratégico que desarrollan, era una forma de separar a estos funcionarios, ¿verdad?, de la población común y corriente. Entonces, por ejemplo, cuando tú asignas seguros médicos privados
o en el caso de algunas instituciones en las cuales a los empleados les dan mensualmente, bueno, no sé cómo le llaman, ¿no? Tarjetas para que ellos puedan ir al supermercado. Subvenciones, 200, sí, subvenciones en tarjetas y todo eso. Ese fue uno de los inicios del proceso de descomposición, tanto de Arena como del FMLN. Y esas prebendas se convirtieron al final en una descomposición ideológica, ¿verdad? Que separó y eso se ha borrado de ese mapa. Ahora, hemos visto cómo se están tomando medidas al respecto en este gobierno para ir suprimiendo ese tipo de acciones. Luis hacía una pregunta bien interesante. O en otra instancia lo hagan más adelante. O es que tenemos funcionarios malos, funcionarios que no saben administrar bien la plata que se les asigna, pues. Lo que pasa, bueno, te voy a poner ejemplos claros, por ejemplo, en el caso de algunas instancias, más que ser malos administradores, en realidad había un dolo, pues. O sea, había instancias en las cuales realmente se estaba precisamente ahorrando, entre comillas, para hacer una distribución a final de año entre los... Son esas prácticas las que se deben de eliminar. Son esas prácticas las que se deben eliminar y se están eliminando en algunos sitios. Pero en otros todavía hay señalamientos y hay porque cuando tú estás transformando, ¿verdad? No lo transformas todo al mismo tiempo. O sea, hay momentos, o sea, los tiempos políticos no tienen que ver con los deseos que yo tenga de que todo se resuelva de la noche a la mañana, porque ese tipo de dentro de 5 años esa misma respuesta va a ser. Son los que tienen que ver con el hecho de cómo tú estás construyendo precisamente. A mí me agrada. Deseos, licenciado, y como no van a ser deseos, el funcionario no soy yo. Y obviamente quiero que se me resuelvan también los problemas. Lo que no quiero es ese discurso cada periodo electoral, vea, de que no es que falta tiempo todavía, no lo vamos a resolver. Esta misma pregunta se la volvemos a hacer a René en 2027, la respuesta va a ser la misma. Esto es un proceso, esto está cambiando. No estamos en ese entorno, y a mí me agrada que haya puesto sobre la mesa el punto de que los partidos políticos de antes se desgastaron por los malos usos que hicieron de su presupuesto, porque justamente eso es lo que está pasando en este momento y es lo que estamos señalando, y el hecho que aquellos lo hayan ejecutado mal no le da derecho a este gobierno de que lo esté ejecutando peor o del mismo modo. Eso es lo que se debe de eliminar. Mira, lo que sucede es de que la aspiración que tenés es que se privilegien los rubros sociales, educación, salud, trabajo. Pero si lo están haciendo con incrementos. De discurso, vuelvo y repito, de discurso, porque a la hora... hechos concretos. Eso es asignación versus ejecución. A la hora de la ejecución no se hace de manera completa. La gente se está quejando. A ver, la gente se queja de que en el Rosales hemos tenido la noticia de que la gente de diálisis no la está teniendo la diálisis. ¿Dónde está el presupuesto maravilloso y extraordinario de 2025? Porque así dijeron cuando lo aprobaron en 2024, que era un presupuesto excelente. ¿Dónde está? Ahí está esa gente renal esperando su tratamiento. Tenés una cantidad de despidos, tanto de maestros como de profesionales en el área de salud, que bueno, está bien, si te toca ahorrar, porque así dice el Fondo Monetario, bien, pero yo quiero saber qué es lo que dice el Fondo Monetario de esas asignaciones a compras de seguros médicos privados hospitalarios de las instituciones. O de las 8.000 plazas que se han creado en las 12 instituciones. Vamos a entrar al detalle después de esta pausa del análisis del presupuestario de la Corte Suprema de Justicia, y ahí ya noté que hay algunos puntos que se van a abordar. Lo que pasa es que Manuel, aparte de sofista, es adivino, porque ya sabe lo que voy a decir yo en 2020. No hubiera copiado el discurso de Aldo, hubiera traído un discurso propio. 164 millones de dólares ha sido la cantidad que se le quitó al sector justicia, corrígeme. Sí. ¿Cómo va a afectar esto el tema de la justicia? Porcentualmente 1.8%. 533 tenía, según lo aprobado ayer, se le habrían tocado con el 6%, 600 millones de dólares, y hay un recorte de 198. Pero vamos a entrar después de la pausa. Buena plata. Bueno, vámonos a la pausa, no sin antes recordarles a ustedes que este fin de año el sabor de Sopas Lucky te hace disfrutar mejor de las fiestas. La de gallina sabe a cena navideña, el sabor de Sopas Lucky lo dice todo. Sopas Lucky, de venta en tiendas y también supermercados.
Gracias por continuar con nosotros. Vamos a hablar del presupuesto de la Corte Suprema de Justicia, algo que ha generado el debate, y es que de forma paralela la Asamblea Legislativa este 16 aprobó una reforma constitucional que reduce el presupuesto general de la Corte Suprema de Justicia. Esto ha entrado en controversia porque fue del 6% según Constitución, pero diversos sectores han señalado que esta decisión podría debilitar la independencia judicial, un principio que tanto en la Constitución como en tratados internacionales es suscrito por El Salvador desde el Ejecutivo y el Legislativo. El argumento es claro: la contención del gasto público, la austeridad en un contexto de disciplina fiscal. Hablemos de esta reforma constitucional porque se aprobó y en 6-7 horas se hizo la reforma, la ratificación, y se le eliminó este 6% que ya se había por dicho. Constitución, ahora a una asignación de acuerdo al gasto que pueda programar. Lo que ya se había señalado, ¿no? Que con la reforma que se había hecho para poder tocar la Constitución, en una plenaria hacías la reforma y luego volvías a llamar y hacías la ratificación. 248. Se cumple lo que ya se había advertido, que toman a la Constitución como que fuera una ley secundaria. Bueno, pero dejemos eso aparte, porque no es ese... Es un mecanismo que actualmente es legal. Pues sí, constitucional, pero no es ese el punto ni la pregunta que han hecho. Yo quiero dejar bien claro, en 1991 hay una férrea discusión de la importancia del acceso a la justicia de manera democrática para todos y cada uno de nosotros. El término de la pronta y cumplida justicia era un clamor popular. Se hace la reforma. 91, 92, firmas de acuerdo de paz. Se hace la reforma con la negociación de los acuerdos de paz, se asigna un 6%. Ese es el mismo 6% para que la necesidad Pero el actual... punto es el siguiente: en realidad este 6% funcionó para que tuviéramos la pronta y cumplida justicia. Yo no tengo dudas que esta reforma no se ha hecho de la manera más correcta, porque debieron hablar a la Corte. Tuvieron que ir a defender su presupuesto y eso ya está establecido por norma. Tenían que llegar a hablar. Además, no sé cuál es el problema, si estos 15 magistrados los han elegido Nuevas Ideas, o sea, les responden a ellos. Pero no es menos, no, ningún mi criterio. La mayoría la han tenido la Asamblea Legislativa, que ha elegido 3 veces 15 magistrados, es de Nuevas Ideas. Y no van a poner un enemigo, tampoco los chupamos el dedo aquí. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hay una precariedad en el acceso a la justicia en toda el área fuera de San Salvador. Hay tribunales que se están cayendo, salas de audiencia que los escritorios topan uno con otro, y tenés 15 magistrados que, por lo menos en el periodo 2009-2018, se denunció por la Sala Constitucional que tenían asignados 5 vehículos por magistrado. Tienen vales de gasolina, tienen seguridad, tienen seguros médicos privados hospitalarios, tienen 14 salarios y ganan más de $9,000. Creo que ha habido un despilfarro en el órgano judicial. Ese sindicato no ha hecho ejecución, a la mala administración. En la Corte Suprema de Justicia lo que ha habido es un despilfarro. Ni siquiera llega a mala ejecución. Porque mala ejecución es aquello que vos no lográs cubrir. Aquí no han querido cubrir, no han querido contratar personal eficiente, han preferido bañarse en el chorro de ese dinero. Tan sencillo como decirles, ¿de dónde está ubicada la sección de probidad? En la Corte. Desde 1992 tienen el 6%. ¿Por qué no fortalecieron esa institución? De haberla tenido, no hubiéramos tenido tanto político ladrón que hemos tenido. A ver, René, ¿qué medidas están tomando para garantizar que el recorte no afecte lo que muchos están creyendo que podría venir o afectar la independencia y la eficiencia del órgano judicial? A su criterio. Mira, la independencia de un órgano respecto del otro no depende de la cuestión presupuestaria. No depende del dinero. O sea, no. Ahora, en el caso de la Corte Suprema de Justicia, más que despilfarro, yo diría que históricamente lo que vemos son distintas fuentes de corrupción, ¿no? Porque la corrupción tiene diferentes formas. Los seguros médicos son corrupción, y eso no solo en la Corte Suprema de Justicia, también está el Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Donde hay seguros médicos, ¿verdad? Y otro tipo de prestaciones que, más que ser al final, no, cuando uno los analiza en profundidad, más que ser algún tipo de reconocimientos al trabajo, más bien se convierten en fuentes de corrupción. En el caso de la Corte Suprema de Justicia, estamos hablando de una institución que históricamente,
¿verdad?, ha estado señalada precisamente por eso. Desde que se asignaron el 6% del presupuesto, después de la firma de los acuerdos de paz, realmente la justicia no ha sido ni pronta ni cumplida. Es más, en ese periodo hemos vivido, El Salvador vivió una de las etapas más cruentas, incluso más cruenta que la guerra civil, ¿verdad?, porque entramos en una era de la gran delincuencia al amparo de un 6% que tenía la Corte Suprema de Justicia, al amparo de una constitución en la cual muchas personas se rasgan las vestiduras porque se reforma de forma expedita, ¿verdad?, pero anteriormente no se dijo nada, pues. O sea, al amparo de esa constitución que nadie quería tocar, acá en este país nosotros llegamos a ser uno de los países más peligrosos del mundo. Ahora, más que despilfarro, a mí, yo considero que es corrupción, y eso tienes que resolverlo. Ahora, si lo vas a resolver de un solo atarrayazo o lo vas a ir resolviendo, ¿verdad?, caso por caso, ese es el punto. Ahora, quien determina los tiempos políticos en este sentido, ¿verdad?, no somos nosotros, pues. O sea, quien determina los tiempos políticos para ir resolviendo ese tipo de problemas es, en este caso, el Ejecutivo y particularmente el presidente. ¿Pero le inyecta presión al órgano judicial para ser más eficiente o va en deterioro de la eficiencia tema de recortes? Mira, en el caso de la Corte Suprema de Justicia, ¿sí?, ahí coincido con Bessie. O sea, lo que pasa es que está mal distribuido, pues. Claro. O sea, estás hablando de salarios onerosos, estás hablando de una serie de beneficios. O sea, comparte entonces usted que es despilfarro, como ya decía, lo que ha existido en la Corte Suprema de Justicia. Ahora, y tenés juzgados donde definitivamente no llega, pues no ha llegado el progreso. Ahora, tenés que resolver eso. Seguramente, incluso con la reducción que se le ha hecho en el monto presupuestario, seguro que podés atender mejor o podés crear mejores condiciones en todas las instancias que tienen que ver con el órgano judicial. Hablamos de corrupción y este diciembre se conoció que la Corte Suprema de Justicia publicó la oferta para una contratación de un seguro médico privado con pólizas de hasta $100,000 para los magistrados, y que también tenía cobertura para todos los empleados, grupos familiares a nivel mundial. Los 14 magistrados tenían una póliza mayor y los empleados también tenían beneficios, servicio funerario, servicio médico privado y demás. ¿Es esto del mal manejo? Quiero aclarar que fue René el que dijo que esto podía ser un acto de corrupción de la actual Corte Suprema de Justicia. La queja que teníamos todos eran esos seguros, 29 millones en seguros. Para mí eso no justifica una reforma constitucional para disminuirles el presupuesto. De hecho, quiero recordarle a la población un dato bien interesante. En aquel anteproyecto que anda cargando el vicepresidente Félix Ulloa de Constitución, en ese proyecto se le asignaba 8% a la Corte Suprema de Justicia. ¿Y por qué vamos ahora para atrás? 2 puntos más. Así dice el anteproyecto de Constitución. Ahora viene y se hace esta reforma. Bueno, y ahora no se le asigna un porcentaje. Ya no, hoy van a tener que presentar. De acuerdo a necesidad, ¿quién define la necesidad? Espero yo que ahora sí salgan las necesidades y ahora sí se van a gastar el 6%, bueno, y a veces sí sale. Hay una tesis que me parece muy interesante, que me la comentaba, por cierto, Julio Valdivieso, y lo voy a decir, perdón, no soy un poco infidente. Me decía, lo que pasa es que hoy va a obligarlos de verdad a presentar partidas de gastos. Claro, partidas de inversión. Yo creo que esas son esperanzas de Julio. Esas son esperanzas de Julio. Lo que va a pasar es que van a despedir gente. Eso es lo que va a pasar. Me están recortando el tiempo otra vez. Me están recortando el tiempo otra vez. A René le dieron más tiempo. A ver, entonces, mire, a lo que yo voy es esto, y refuerza la tesis que dije en el bloque anterior. Una cosa es la asignación y otra cosa es la ejecución del presupuesto. Entonces, que la Corte tenga asignado el 6%, ¿qué implicaba? Que tenía una asignación completa. Mire, y es que esto tal vez para explicarlo en palabras simples, la idea de que fuera el 6% y que después le quisieran incluso poner el 8%, es que si usted tiene en su empresa a un buen gerente,
Usted no quiere que el gerente ande con negocios aparte ni que ande buscando porque tiene hambre, entonces tiene que pagarle bien. Claro. Entonces, para que esa fue la intención, para que funcionara efectivamente y con independencia judicial, es que se les dio un presupuesto lo suficientemente holgado para que no anduvieran ocupados en otra cosa. Y que se abriera la posibilidad. Claro. Entonces, ahora ¿qué pasó? Los que quedaban más cerquita del chorro agarraron más, y cuando ya tenían que llegar allá a los juzgados de primera instancia en los pueblitos de toda la zona, ya no se llega, ya no llegaba este mismo presupuesto. Y ahí sí, como lo dijo René, y fue él quien lo dijo, ahí habría que ver si han habido algún tipo de corrupción o de desviación, que son los magistrados que han sido nombrados en este periodo y por este gobierno. O sea, no hay medidas para saber que se están tomando para hablar de transparencia y rendición de cuentas, entonces a criterio. El órgano judicial siempre ha sido el más en este gobierno no hay transparencia. No, pero en términos generales y de manera histórica, el órgano judicial siempre ha sido el más opaco y el más oscuro. Bueno, pero ¿ha sido bueno o ha sido malo el hecho de que haya ido este recorte o no? En temas de transparencia, vos le has podido contar las costillas al judicial y al ejecutivo, al órgano judicial nunca. Mire, a los magistrados no les van a bajar el salario. No se ha dicho que se van a quitar porque fue lo que se señalaba. No se quitaron el seguro. No, entonces, ¿a dónde se va a ir esta disminución? Los primeritos que van a pagar, y me alargo a decirlo, van a ser los operadores judiciales. Ellos son los que van a sufrir el impacto de esto. Y ojalá que el sindicato ahora sí salga en defensa de estos operadores judiciales. Mire, si para una prueba en medicina legal, un peritaje, se tardan un montón, porque no ocupan estos 100 y pico millones que le quitaron para reforzar a medicina legal, que está escrito ahí. Al Ministerio Público, a la Fiscalía sobrepasada, a la PGR. René, eso lo asiste bien pensativo para poder responderles a ellos, ¿no? Le estamos dando el tiempo allá a Gracias. Manuel. Gracias, ya terminé. Lo interesante es que una cosa es lo que yo digo y otra cosa es lo que él entiende. Pero ese es otro pisto. O sea. Sí, pero eso es lacaniano, por eso es que procuramos dialogar. ¿Podría dejar este recorte a la Corte Suprema de Justicia en una situación de mayor dependencia presupuestaria supeditada a lo que diga la Asamblea Legislativa? Muy bien, gracias a Sanet. Nosotros continuamos con más. Preguntábamos antes de la pausa, este recorte a la Corte Suprema de Justicia, por supuesto, no lo deja más supeditado o de alguna manera estar esperanzado con lo que pueda aprobar el poder político, y esto no los puede poner en alguna situación de mayor dependencia. Y condicionamientos. Mira, la única condición que yo veo que los va a poner esta reducción presupuestaria es hacer más eficientes no solo en el gasto, sino que en la distribución de este gasto. O sea, estamos hablando, y acá un dato, ya que me lo mencionaba Bessie, históricamente la Corte Suprema de Justicia ha sido señalada por una serie de aspectos en un país en el cual la violencia y la impunidad han sido gendarmes de la gobernabilidad. Si es que eso es así, ¿no? Ahora, en 1854, cuando recién se creaba el Estado y los distintos órganos, la Corte Suprema de Justicia fue señalada como un club tenebroso. Así, un club tenebroso en 1854, porque aparte de una serie de actos opacos u oscuros que daban al interior, también allí, por arte de magia, se desaparecía el dinero. Ahora, el punto es que en el caso de la Corte Suprema de Justicia y todo, como han sido siempre los abogados los que elaboran todas las leyes y todo, ellos han garantizado siempre tener mayores prebendas. No hay culpa de los abogados, ¿verdad? Porque al final la Constitución y las leyes y la interpretación de las mismas está hecha a imagen y semejanza de los abogados. Ahí no hay vuelta de hoja, porque son ellos, bueno, inclusive son ellos los que no solo las redactan, sino que son los que la interpretan. Y más allá de la interpretación que ellos puedan dar, no hay otra, según ellos. Ahí radica la supremacía de la Corte, por cierto. Ese es el punto. Ahora, esto debe formar parte de esa guerra contra la corrupción que se tiene, porque en este caso estamos hablando de la Corte Suprema de Justicia, pero también
eso va a llevar a que se aplique lo mismo en otras instancias del Estado. Yo decía... Ya CEPA se quitó también, porque CEPA tenía también seguros médicos elevados y se los quitaron. O sea, eso es un proceso. Es el camino que deben llevar todas las instituciones. Es el camino que se debe llevar. Palabra al presidente. Porque si estás invirtiendo una buena cantidad de dinero en mejorar la salud pública, pues también todos los funcionarios, a menos que estemos hablando de funcionarios que realmente se escondrían, claro, ¿verdad? Al asistir a ese tipo de situaciones, pero para eso les pagas muy bien, ¿verdad? Que lo paguen de su salario. Que lo paguen de su salario, pues, o sea, estamos hablando que eso se quería, no una reforma constitucional para esto. El tema del que preguntabas tú de si el retiro de fondos o la reducción presupuestaria afecta a la independencia, en alguna medida sí, porque la idea es que vos no dependas de que los diputados estén de humor para asignarte el presupuesto. Sí. Para mi gusto, si se le iba a hacer una reducción, hubiera podido ser de un punto porcentual o 1.8 como lo han hecho ahora. Hubieran dejado en la Constitución, va a ser de tanto el presupuesto establecido, y ese 1%, perdónenme, tendrían que habérselo trasladado a la Procuraduría General de la República y a la Fiscalía General de la República, porque aquí el problema ha sido que el 6% se lo dieran a la órgano judicial y el Ministerio Público, donde están los fiscales, los que representan los intereses del Estado, llorándole a los diputados año tras año para terminar, y no de manera histórica. La PGR en octubre empezaba a hacer los parones porque no alcanzaba el presupuesto. Insisto, la tesis los obliga a salir de la comodidad para poder presentar un buen presupuesto, elaborar partidas. Lo que va a haber es despido. Es un planteamiento interesante. Lo que va a suceder son despidos. Yo sé que Julio siempre tiene una aspiración de un desarrollo político, y que hay que creer en las leyes. Correcto. Ahí anda mal, Julio, ya te dije, andar lampareando con el tema del derecho. Esa ya es otra cosa. Pero eso lo hablan en Pulso no Ciudadano. va a pasar, no va a suceder que vas a mejorar las condiciones de acceso y democratización del acceso a la justicia, porque tenían del 6%, no lo hicieron. Los magistrados no se van a... Que si yo estuve condicionado a que siempre recibía un 6% y ahora no, hoy lo que me están diciendo es: usted me va a presentar cuáles son sus gastos, cuál es su inversión. Me parece que es correcto. Pues. Le van a despedir gente. Eso va a suceder. ¿Perdón? Es que el seguro no se lo van a quitar. Y mire, es que aquí lo que está sucediendo es que la Asamblea Legislativa le quitó la supremacía a la Corte. Yo quería ir a esa frase, porque lo mencionó el licenciado Someta. ¿Qué capa tiene la Corte Suprema de Justicia para no auditarla, para no... Como un tercer poder independiente, la supremacía de la Corte radicaba, en pasado, radicaba en que sus resoluciones son de obligatorio cumplimiento, y ahí donde René dice que los abogados y los jueces son los que gobiernan, y que no se puede, y que ningún otro poder está por encima de ellos. Ahí radicaba la supremacía. Pero ¿qué tenemos ahora? Una constitución que se puede reformar como ley secundaria desde el legislativo. Entonces, ¿dónde radica ahora la supremacía de la Corte? El control de constitucionalidad, ¿cómo se ejerce? Porque necesitamos una norma superior, una norma fundamental para darle validez a las demás. Pero eso no ha cambiado y eso va a seguir siendo igual. Luis, pero si ahora se ejerce un control de constitucionalidad por parte de la Sala de lo Constitucional y mañana te cambian la Constitución, ¿cómo se ejerce el control? Pero esa es una especulación. Eso por una parte, pero es que ahí ya no hay supremacía. Ahí lo que se está haciendo y lo que hizo la Asamblea Legislativa es otorgarle la mayoría del poder al Ejecutivo, y están invadiendo la autonomía de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, pero eso también sí, hay mecanismos que pueden llegar a la misma Corte a poder presentar. Si se presenta una inconstitucionalidad, te la acepta la Corte Suprema de Justicia y al día siguiente la Asamblea Legislativa te la cambia, la vuelve constitucional. No hay control de constitucionalidad. Eso es lo que nos causa inseguridad jurídica. Eso nos da inseguridad jurídica y nos da fragilidad frente al Estado, porque no sabemos cuáles son los que sí. Yo no he visto a alguien, solo dicen, pero yo no he visto a alguien que vaya y vengo y aquí traigo una... ¿Y para qué lo vas a poner si al día siguiente te lo van a cambiar? Movir ha presentado 3 recursos de inconstitucionalidad con el tema del régimen. Y otra cosa lo que estás diciendo es mentira, Luis. Movir ha presentado 3 recursos de inconstitucionalidad con respecto al régimen de excepción. No se ha tomado en cuenta. Hay un escandaloso atraso en los habeas corpus de parte de la Corte Suprema de Justicia. Entonces hay que atacar eso, hay que decir eso. Te voy a poner un ejemplo, Luis. El artículo 182, el inciso 13
de la Constitución dice que las reformas al presupuesto de la Corte Suprema de Justicia se tienen que dialogar con la misma Corte. Vamos y presentamos un recurso de inconstitucionalidad a este recorte del presupuesto de la Corte. Donde no la sala lo admite. ¿Qué va a pasar? Hoy en la noche quitan ese inciso número 13 y ya se volvió constitucional. No hay seguridad jurídica. Entonces, la reducción del presupuesto no asegura, uno, que su ejecución vaya a ser efectiva, como ustedes lo están queriendo mencionar. Dos, que la distribución vaya a ser equitativa. Y tres, que amenaza la autonomía de la Corte Suprema y le quita la supremacía a la Corte. Se acabó la supremacía. El sueño de los sociólogos. Seguimos en este vaivén de, digamos, de realidades o especulaciones alrededor de lo que podría pasar precisamente con un órgano muy importante, hombre, que es el que administra justicia en este país. Lo de las especulaciones lo dije por vos. Okay. Mira, resulta, para mí, ¿no? Resulta interesante que muchas personas se rasguen las vestiduras, clamen al cielo, porque hay una nueva forma de ir transformando, reformando, readecuando la Constitución, pero jamás, ¿verdad? Se rasgaron las vestiduras por tener una Constitución que era intocable, por tener una Constitución que te establecía mecanismos de cambio para que las cosas no cambiaran. Es correcto. O sea, jamás se rasgaron las vestiduras ni señalaron, ¿verdad?, que teníamos una Constitución que prácticamente fue diseñada hace muchísimos años y que no había forma de transformarla. René sigue justificando el discurso actual con que no se hizo en el pasado, como si por lo que no se hizo en el pasado tienen autorizado a seguir cometiendo los mismos errores. Y no es así, René. No, a quien se le exige es al gobierno en turno. No, y porque solo sigue señalando que antes no, que antes se rasgaban las vestiduras, que antes hacían esto y lo otro, como si estuviera intentando justificar lo que no se está haciendo en el gobierno actual. René. ¿Ya puedo hablar? Ya. No, me estoy refiriendo a vos. O sea, se vienen con el planteamiento de que la Constitución se trata como una ley secundaria, que se está haciendo antes de eso. Antes de eso estaba el 248 y las cláusulas pétreas. ¿Por qué no te rasgaste las vestiduras o por qué no hablabas de por qué se iba a tener una Constitución prácticamente intocable? O sea, ¿por qué no hablaste de seguridad jurídica o por qué no hablaron de seguridad jurídica cuando al amparo de esa Constitución en este país la vida y la muerte dependía de los grupos criminales? Pero eso no tiene que ver con la Constitución, René, eso no tiene que ver con la Constitución. Al amparo de esa Constitución, ¿verdad?, que al final es la repetición de las constituciones anteriores, eso sí. Al amparo de esa Constitución, acá se realizó la segunda más grande expropiación en el país, que fue la privatización de los servicios públicos. O sea, al amparo de eso que ustedes llaman seguridad jurídica, ¿verdad?, acá en este país se sangraba. Eso dejó. Pero eso no tiene que ver con las reformas al 248. Eso no tiene nada que ver, René. Ahora, yo respetaría. No, ahorita no está hablando de respetaría la posición si antes hubieran salido hablando de que me gustaría contestar eso, porque yo sí estuve en las reformas constitucionales del vicepresidente Félix Ulloa, porque yo sí creo que había que tener mecanismos más flexibles para la reforma constitucional. Es decir, yo trabajé en toda la parte dogmática junto con el equipo, con varias organizaciones de derechos humanos. Es decir, a veces hay mucha gente, sobre todo que se está afín al oficialismo, que creen que el mundo empezó en 2019. No. Por lo menos en mi caso, yo protesté contra la privatización de la salud en las marchas médicas. Me levantó el FMLN 2 veces de frente a Casa Presidencial. O sea, es bien interesante que siempre te quieren venir a solicitar un pedigrí, como que si el mundo empezó en 2019. Lo cierto es que, desde mi perspectiva, la única sala funcional y efectiva que tuvimos fue la 2009-2018. Fuera de eso, lo que hubo un montón de magistrados que de Casa Presidencial les dictaban las sentencias. Aquí tengo yo la Florentina. No, lo de la delincuencia y lo que menciona René solamente, digamos, para desviar la atención. Eso no tenía absolutamente nada que ver. El diseño constitucional que teníamos, y yo sí soy un fiel defensor de esta Constitución. Claro que sí. Esta Constitución rígida era la que nos daba la garantía institucional
de saber a qué nos íbamos a tener que esperar, las reglas del juego que tenían que ser cumplidas por todos. Porque ahí es donde gobierna el derecho, no gobierna el poder político. Pero ahí te voy a hacer una corrección. ¿Vieron resultados de esas reglas del juego para la gente? Es que una cosa es cómo estaban establecidas las reglas del juego y otra cosa es cómo se aplicaban las reglas del juego. Pero mira, aquí vamos a caer, estamos cayendo en la misma justificación de René, que se hacía antes, que hacíamos antes. En eso yo disiento con vos y te voy a decir por qué son. Nosotros hemos tenido 14 constituciones, todas por golpe de Estado. ¿Qué hacían los militares después de tenerte sometido? Vaya, abogado, redáctame la nueva constitución y me pone otra vez las normas pétreas. ¿Sí? ¿Pétreas cómo? ¿Pétreas cuándo? Es decir, había que cambiar la manera en la que se iba a modificar la Constitución. Las normas pétreas son necesarias porque sí, pero todos los militares se las pusieron. Quien tiene que protegernos del poder político es el derecho, no los diputados, no el presidente. Todos los golpes de Estado, el poder político se protege mediante el derecho. Todos los golpes de Estado perpetrados por los militares, todos los golpes perpetrados por los militares se revistieron después de legitimidad poniendo esas reglas pétreas, que no es otra cosa que poder conservar el poder que ganaron a la fuerza por las armas. Pero esta constitución no es militar, ¿ves? No fue un levantamiento de 1983 con una junta revolucionaria. Esta no fue el levantamiento esto fue la que ya arreglaron después de los acuerdos de paz. Pero 1983 esa constitución, mi amor. Esa es después del levantamiento de 1979. No, claro, pero hubieron reformas pero reformas bien puntuales en el 91. Claro. No reformaron toda la Constitución. La reforma que esa Constitución necesitaba no la quisieron hacer. No tuvo valor el frente ni el poder político para hacerlo. ¿Y en qué las cláusulas pétreas que estaban en esta Constitución le aseguraban el poder a los militares después de 1991? Que sería bien interesante porque siempre la siguieron poniendo. Nunca cambia ninguna de esas. En todas las 14 no cambia ninguna. Claro. Es para mantenerse en el poder. ¿Pero a quién si ya no habían militares? Si justamente esas fueron las reformas del 91. No es control social y siempre hemos dicho que la Constitución es el pacto político, social. Fundamentadora del ordenamiento jurídico. Ese es el concepto sociológico. Ese es el concepto sociológico. ¿Quién determina que esta Constitución va a ser? O sea, el pacto social de ese momento. No es un nuevo momento hoy en el país. ¿Y por qué no cambian la Constitución? Pues? Para mí es porque tener esta Constitución a nivel de ley secundaria le está quitando la vigencia como tal de Constitución y de ley fundamental. En eso tiene razón. Entonces, yo la voy a defender porque es la que tenemos. Yo la defiendo porque es la que tenemos. Cuando venga la propuesta del doctor Félix Ulloa con el 8% para la Corte Suprema de Justicia, ahí vamos a platicar desde la visión de un abogado es entendible lo que está planteando el licenciado Someta. Los abogados tienen su propia jerga, o sea, tienen su propia. Al final, muchos de los artículos pétreos al final se convierten en una mentalidad pétrea para que las cosas supuestamente cambien sin cambiar nada. No hay un debilitamiento. Ese es el punto, pues. Al final ese es el punto, pues. Nosotros hemos tenido una constitución, 14 constituciones, pero es una repetida, 13, 14 veces, y todas son producto de golpes de Estado. Pero al final, esos artículos pétreos lo que hacen es no garantizar un tipo de seguridad en términos del tipo de gobierno, porque tampoco se lo puedes imponer a las nuevas generaciones, sino que garantizar, ¿verdad?, que vas a mantener a determinado sector en el poder. Ese es el punto. Le recuerdo que la cláusula pétrea era la alternancia en el poder. Y esos artículos pétreos, depende de lo que tengas por alternancia. O sea, un diccionario distinto. Entonces, vas a poner lacaniano también, que alternancia significa otra cosa. ¿Verdad? Al final, para mí, como sociólogo, lo que tendría que hacer pétreo es que no haya forma de tocar ni de expropiar los servicios públicos. Eso debe ser el pétreo para mí. Porque eso se mantiene independientemente del tipo de gobierno. De la forma de gobierno. Sí. Ahora, la reducción en el presupuesto sí afecta el tema de la independencia. Pero no es por sí mismo la única razón por la que no hemos tenido acceso democrático a la justicia en pronta y cumplida. Sin embargo, he escuchado de algunos también intérpretes del área jurídica que hay un riesgo central en todo esto y es el de querer cambiar la estabilidad institucional por el tema de la flexibilidad política. Es decir, que ese es justamente el punto, y ya lo menciona Duberger, genera inestabilidad política porque los derechos dejan de ser fundamentales y se convierten en transitorios. Y la parte orgánica se convierte en una estructura estable del Estado a una dócil y una frágil, que es lo que no me comprende, que es la importancia de las cláusulas pétreas. Y el por qué mantener esta o proponer otra, pero no estar haciendo lo que están haciendo. ¿Quién va a definir que el presupuesto del órgano judicial
judiciales de acuerdo a necesidad. ¿Ellos? Y, pues sí, pero ¿quién? Y se ¿Bajo qué iban a criterio? presentarlo. ¿Bajo qué conceptos? Recojo de nuevo el planteamiento, o sea, es que los obliga a trabajar. Y no así lo tenían que hacer antes, pues, Neto. Así lo hacían antes. El término de acuerdo a necesidad deja en dependencia al órgano judicial del legislativo, y digamos que la Corte le sale una resolución adversa contra el órgano legislativo que garantiza que la necesidad se la reduzca. Es interesante el punto. Pero es posible, Ese es el punto clave. Si declaran inconstitucional la reducción del presupuesto, mañana les quitan, les vuelven a reformar la Constitución y quedamos en esta rueda de caballitos. Sí. ¿Quién está gobernando? ¿Quién está autoritario ahorita? Esto se llama autoritarismo parlamentario, se llama, cuando es el legislativo el que está intentando superar ahí está con el mismo discurso de René. Y es que eso no justifica que lo hayan hecho mal, por ellos no están. Y le vamos a exigir a los que están acá. No le gusta a la mayoría de gente, Sí, pero hay que decirlo con claridad. El primer órgano de Estado siempre ha sido el judicial, que en la Constitución y la primera de la Asamblea los hizo creer siempre este primer órgano de Estado, ¿no es cierto? Vamos a ir a la pausa y venimos hablando de otra reforma constitucional para ampliar el periodo de los magistrados del Tribunal Supremo. Una reducción anticipada. Vamos a la pausa. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Vamos a hablar del periodo de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Otro punto sensible de esta semana ha sido la discusión sobre el periodo de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Reforma constitucional aprobada en este mismo 16 de diciembre abre la puerta para ajustes anticipados del periodo vigente, ya que este periodo va a ser reducido. Ahí viene la crítica. Advierten que cualquier modificación plena es una antesala a este ciclo preelectoral, afectaría la certeza jurídica y la credibilidad de los árbitros electorales, sus defensores que sostienen, pero actualmente estos van a tener que ejecutar este periodo de elecciones. Las reglas van a cambiar para que a partir del próximo periodo van a ser de 6 años. Este es homologarlo conforme a los periodos que ya se tenía. Eso ya es solo uniformar, digamos, la carpintería de hacer esa parte. Yo insisto, el principal problema con el actual árbitro es que no te ha dado cuenta del presupuesto 2024. Okay. Ese para mí es, más allá de que regularizaron ahorita los periodos y todo eso, claro, bueno, era parte de lo que tenían que hacer, pero me parece de que este Tribunal Supremo Electoral se está caracterizando, la actual, con formación que está formado con Arena, con el Frente y Nuevas Ideas. No perdamos la perspectiva, población salvadoreña, están los tres partidos, se está caracterizando por ser una administración opaca, poco transparente, no le gusta dar cuentas y que está despilfarrada. Ellos van a terminar su periodo el 1 de junio del 2027, después de pasadas las elecciones, es decir, van a tener únicamente este periodo para poder administrar las elecciones. El próximo Tribunal Supremo Electoral ya va a resultar de las 3 primeras posiciones que queden en 2027. Que es lo mismo ahora, que fue lo mismo en 2024, sí, por eso es que yo no te admito que ahorita tú esté gritando Arena y el FMLN que no confían en el árbitro y tienen magistrado. Para mí es una reflexión simple y sencilla. Si en 2024 Arena y el FMLN, incluso denunciaron robo de votos, papeletas planchadas, que me quitaron diputados. Ahí estaba su magistrado. ¿Por qué la dignidad de estos partidos no les hizo a entender que podían hacer el vacío en el Tribunal Supremo Electoral? No presentar terna, no conformar institucionalidad, hacer una protesta coherente y demostrar a la población que no están conformes con el árbitro. No lo hicieron. Cada decisión que este árbitro está tomando hasta este día está con la venia de Arena y el FMLN, hasta que estos dos partidos no hagan una conferencia y digan que esos magistrados que ellos propusieron los controlan Nuevas Ideas. Punto. Vos no podés decir que tenés sospechas desde el árbitro, que el árbitro me va a fallar si vos sos parte de la institucionalidad del árbitro. No sean sinvergüenzas. Este problema que tiene la oposición en torno al discurso
de lo que ocurrió esta semana por la reforma. De hecho, quiero citar a René, que aquí en el otro programa habló de un concepto que él mismo denominó el parlamentarismo democrático, y ahí mencionaba René que la gente gobierna a través de quienes nos representan en la Asamblea Legislativa, dándole validez a otro argumento. Ahora, yo quisiera saber dónde está el fundamento legal para reducir el periodo si basados en el parlamentarismo democrático, concepto propio de René, porque no lo he encontrado en otro lado, se justifica el que si la gente eligió a los magistrados para un periodo específico, que lo dice la Constitución, pero ya no me voy a poner constitucionalista porque mañana lo cambia. Entonces, me voy a ir mejor a la democracia parlamentaria, que es más o menos el concepto que dijo René. Si nosotros elegimos a los magistrados a través de los diputados por un periodo de 5 años, ¿dónde se justifica legalmente que se les recorte el periodo? Bueno, no, ahí quien elige es la Asamblea Legislativa, es una elección de segundo grado y la Asamblea puede poner y quitar o no. Sí, pero el periodo estaba en la Constitución. Está todavía. Bueno, lo acaban de reformar, claro. Claro, ahora pero lo que fueron, el decreto dice, está sujeto a que lo voy a cambiar, el decreto dice que estaban para 5 años. Ese es el punto. Luis, pero lo que estás mencionando vos entonces es que los diputados gobiernan solos, no es porque el pueblo. Me refiero no es porque el pueblo porque así es como al menos René lo ha mencionado un montón de veces, que es el pueblo el que manda a través de los diputados. El que manda el pueblo en el día de la elección y le da su representación. Es una democracia representativa. Doy mi voto y te entrego el poder a ti para que tú lo hagas. Ese es así. Pero no existe la potestad para que la Asamblea Legislativa le recorte el periodo al presidente ni tampoco a los magistrados. ¿Dónde está el fundamento? Es mi pregunta. ¿Dónde está el fundamento legal? Entonces es otra vez el legislativo interviniendo en funciones que no le competen, a su criterio, porque no tiene fundamento legal. No pueden los diputados poner y quitar funcionarios en elecciones de segundo grado que son parte de sus funciones. ¿Cuál es la función? Ponerlos por un periodo determinado que ya se establece en la Constitución. Y según las leyes, ¿cómo se hace o se deshace algo? ¿Y cómo se lo reducimos? ¿De la misma manera o no? Reformando la Constitución lo hicieron. Y esto, mire, es que hay que quitarles el chip a estos diputados de que no son constituyentes, son una asamblea legislativa y no pueden estar jugando con la Constitución así como lo están haciendo, porque están poniendo en una tremenda inseguridad jurídica a todo el Estado, ya no el gobierno, el Estado. En la parte dogmática, sus derechos fundamentales, Luis, y los míos pueden modificarse en cualquier momento, y en la parte orgánica, las instituciones de gobierno pueden cambiar en cualquier momento. ¿Eso usted cree que para un empresario serio le va a dar ganas de venir a invertir a este país? Eso tiene un impacto tremendo. Vamos a conocer de la democracia parlamentaria al volver de la pausa. Vamos a esperar. Voy a apuntar eso porque el concepto no lo tenía, pero yo lo voy a trabajar. De esa modificación. Extensión de periodos, argumentos, críticas y otros aspectos elementales. Interesante a dónde hemos llevado la conversación, porque ahora está en la cancha de la Asamblea Legislativa prácticamente lo que estamos discutiendo. Vamos a la pausa. Regresamos. Bueno, continuamos. Ernesto, nos quedamos en el corte. Vamos a escuchar esta parte de la Asamblea Legislativa, del por qué el parlamentarismo democrático que hemos estado mencionando acá. Pero en términos prácticos, ¿la Asamblea Legislativa puede o no puede reducir periodos de funcionarios de segundo grado? Concurriendo a la, digamos, postura que asume algunos opositores digamos, dentro de la Asamblea Legislativa, que lo que se busca es debilitar los contrapesos democráticos, decían, y concentrar poderes también. Veamos. Es un discurso realmente vacío. O sea, la conformación del Tribunal Supremo Electoral dependía de los periodos presidenciales. Sí. Ya. Entonces, si tú cambias la temporalidad del periodo presidencial, lo más lógico es que cambies la temporalidad del Tribunal Supremo Electoral. Lo decía Bessi, de carpintería o es una cuestión de carpintería. Ahora, está un poco difícil alegar ilegalidad en la reducción del tiempo, por ejemplo, de los actuales magistrados del Tribunal Supremo Electoral, si ese cambio viene por cambio en la norma constitucional.
O sea que hubo un cambio en la norma constitucional hasta donde yo entiendo. Y a partir de ahí vos le reducís el periodo para que coincida con las elecciones presidenciales. Pues. Y con la nueva norma constitucional. Fíjate que a mí eso en lo particular no me preocupa. Quizás lo que yo estaría pensando, y eso lo he dicho en varios programas. Bueno, por cierto, ahí entre paréntesis, ya voy a empezar a trabajar el concepto de parlamentarismo democrático, porque ya no me había ocurrido, pero lo voy a trabajar. Pero en el caso de, para mí como sociólogo, realmente lo que se debería estar pensando es en los criterios a partir de los cuales tú eliges a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Porque acá tenemos algo que está establecido, que los primeros 3 lugares en las votaciones presidenciales son los que conforman el tribunal. Y 2 propuestos por la Corte. Pero en este caso estamos hablando de que el primer lugar te sacó 2.7 millones de votos y el segundo lugar te sacó 200,000, es decir, 2.5 millones de votos más de diferencia, y sin embargo tienen el mismo derecho. Así es. Entonces creo yo que debería cambiarse los criterios a partir de los cuales tú conformas un Tribunal Supremo Electoral. Y en cuanto a lo otro, te digo, una cuestión de carpintería, pues nada más estás haciendo coincidir temporalidades. Algo que está planteando René es peligrosísimo. ¿Por qué? Peligrosísimo, porque eso atenta directamente contra la democracia. El artículo 85 de Debilita nuestra Constitución el tema dice de contrapeso que somos democrático. republicanos. Entonces, quiere decir que tenemos 3 poderes y que somos representativos. Y una demostración o un indicador de representatividad es eso: 200,000 votos. ¿Tiene representación en el tribunal? ¿O hay alguien en medio? No. O sea, del que sacó, puede sacar 4 o 5 millones. Si no hay ninguno en medio entre ese y el de los 200,000, el siguiente puesto le toca al de los 200,000, porque esa es la verdadera representatividad. Y ese es un indicador específico de la democracia, junto con el respeto a la Constitución, que actualmente no lo estamos cumpliendo, pero la representatividad sí. Y por cierto, es otra cláusula pétrea, que tiene que haber representatividad. Pero entonces no fueran representativos los consejos plurales bajo ese criterio, porque ahora se eligen. De hecho, por eso están, Luis. Por eso están. Pero es por porcentaje. Ahora tienen representatividad de acuerdo al porcentaje de votos. Así claro, es. igual que la Asamblea. Igual que lo del Tribunal Supremo Electoral. Es que representatividad significa que vos tengas representado a los diferentes voces y sectores. Y actualmente así está representado. Que vos creas que porque 2 millones de votos pesa más que los demás, tengo que aplastar a 200,000, eso es atentar con un tema de principio democrático desde mi perspectiva. Ahora bien, yo en lo que estoy en contra siempre es que sean, digamos, elegidos por la cantidad de votos que tengas y no por la idoneidad. No existe un perfil para hacer ese tipo de puesto y ese cargo, y eso es en general con todas las elecciones de segundo grado, a excepción de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Va a ser este el objetivo de los partidos de oposición, tener un magistrado por quedar segundos? Bueno, ahí estaba diciendo, se van a meter todos a competir. Aquí te dijo el de Gana que iba a presentar ahí, le iba a quitar un magistrado al Frente o Arena. Así Ahora, es. mira, una cosa son los sectores sociales y otra cosa son los partidos. Hay que estar claros en eso. Entonces, cuando tú estás hablando de la representatividad en función del número de votos, ahí no estás hablando de sectores, estás hablando de partidos. Sí. De la misma forma en cómo cuando se hablaba de esos pesos y contrapesos o las ¿qué es lo que pasa? Al final era una cuestión de partidos políticos. Lo que pasa es que yo represento a este sector. Lo que pasa es que la Constitución te dice que la única manera de llegar al poder es a través de los partidos políticos. Correcto, porque fue redactada imagen y semejanza de ellos. O sea, por eso pero es que el hecho de que tú, por ejemplo, ¿quién podría, que te conste, ¿no? Que ese es un pensamiento muy propio mío, ¿quién podría oponerse a que tú establezcas un mecanismo a partir del cual el Tribunal Supremo Electoral, es decir, una institución que nada más tiene una función jurisdiccional y administrativa en los procesos electorales, sea elegido de la sociedad civil independientemente de los partidos? Se pierde la representatividad. Ahora, querer decir que representatividad es los partidos políticos, ahí estamos equivocados, pues. Una cosa son los partidos políticos. Incluso cuando se habla aquí de minorías, se cree que la minoría está representada por un partido, pero no son minorías.
Dice, aquí no hay ningún partido que represente a una minoría en tanto grupo social. Minoría política. Son minorías en términos del número de votos que sacaron. Minoría electoral. Así es. Y así tiene que funcionar. Y es que así tiene que funcionar. Es que lo que está diciendo René es favorecer la tiranía de las mayorías. ¿Y la tiranía de las minorías? ¿Cuánta tiranía de las minorías? Si desde que son minoría no puede ser tirano. No, solo las mayorías pueden ser tiranas. Pero aquí voy, Luis. Aquí voy. Si tenés un partido hegemónico tremendo, sí, y le das al árbitro, al Tribunal Supremo Electoral, también claro, esa mayoría a estos partidos chiquitos y minoritarios los van a agarrar como con bolitos de pueblo. ¿Quién te va a garantizar transparencia en el proceso? Que el partido enano tenga también un magistrado que por lo menos le reporte, mire, aquí perdimos. Sí, pero lo tienen y está diciendo que mandaban. Y tenían llave. Pero es que eso ya, eso ya se sale del diseño original. Eso ya que sean buenos o malos los magistrados que mandan, o que les confíen o que no les confíen. El problema es ellos. Me refiero políticamente que hubo partidos políticos con minorías que mandaban y tenían la llave porque tenían. A ver, que sigue. Elevemos y concentremos un poco el análisis en preguntarnos, bueno, ¿se hizo para bien o para mal entonces esta reforma? Creo que están de acuerdo que se hizo por carpintería, para homologar, y ahí no nadie. Es que en esa parte yo que no hay fundamento legal para hacerlo. No es ese digamos, el tema principal. Para mí el tema del árbitro, con los señalamientos que hay desde la oposición, que deben de ser serios con estos señalamientos. O sea, vos no puedes estar señalando. Se los voy a poner fácil: en 2024 ningún gobierno desconoció las elecciones del presidente Bukele, muy a pesar de que muchos estamos en sintonía que nunca debió haberse presentado, pero nadie lo desconoció. ¿Por qué? Porque ustedes eran parte del Tribunal Supremo Electoral, porque ustedes conformaron institucionalidad, y ustedes se conformaron con los curules que les dieron. Ponen magistrados, presentan ternas, y hoy están otra vez con el cántico de que no confían en el árbitro. Sean serios. Sean serios. Quiero ver que Gana saque 200,000 votos, a ver si siguen diciendo que la minoría no cuenta. La cuestión de dudar del Tribunal Supremo Electoral, ese argumento se cae por su propio peso. O sea, decir que el partido de gobierno está haciendo estos cambios porque con eso va a garantizar que las elecciones siempre sean favorables para eso se cae por su propio peso, y se cayó en 2019. Pero eso no lo plantea nadie. En el 2019 el Tribunal Supremo Electoral estaba conformado por los Olivo, Wellman, que eran gente del Arena y del FMLN. Sin embargo, llegó alguien y le ganó las elecciones a pesar de ese Tribunal Supremo Electoral. Que mucho se dijo que habían bloqueos en ese momento. Obviamente un partido opositor siempre va a decir, antes de que empiece el partido, de que el árbitro está comprado. Siempre pero cuando el partido es el árbitro, de justificar el hecho de que no tienen la capacidad política ni organizativa para hacerle frente a otro partido. De caudalar votos. Entonces, si vos estás en una situación como esa, vos lo que tenés que hacer como partido pequeño, entre comillas, es, bueno, pues, crecer. Eso por una parte, y lo otro es, para mí, ¿cómo va a crecer teniendo representación? Estoy esperando. No, va a crecer en las bases, va a crecer en la calle, va a crecer con el respaldo de la gente. Hay que esperar la conferencia de prensa, que la tiene que dar el Frente Arena y Vamos, de cuánta gente ha sido despedida en el tribunal, cuántos de esos técnicos, de qué manera puede afectar el proceso electoral, y que no van a presentar candidato a la presidencia, y con eso darían legitimidad a ese montón de cantos que tienen sin fundamento. ¿Será que va a pasar? Bueno, buena pregunta. Pues hablar, de quejarse no van a poder. Ahí por más que estén diciendo que ¿Qué dice el adivino? Sí. Es la frase del día. La frase del día. De verdad, el tiempo se nos fue, ha sido muy enriquecedor conocer los puntos de vista de ustedes con relación a estos dos temas que han sido claves esta semana en cuanto a esas reformas que se hicieron en la Asamblea Legislativa. Gracias, René, por habernos acompañado. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Luis. Saludos y pasen muy feliz Navidad junto con su familia, que ya la otra semana es 24. Así es, definitivamente. Gracias, licenciado. Saludos y feliz Navidad para todos. Gracias. Bueno, pues nosotros cumplimos la obligación y la responsabilidad de, como siempre, a nuestros televidentes, ofertarles temas importantes. Bueno, gracias a todos los que nos ven, que esperan el programa del viernes. Gracias por estar ahí. Nos encontramos la próxima semana. Pendientes también esta noche del Pulso Ciudadano a las 8 de la noche por Canal 10. Gracias. Pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante: amar a Dios sobre todas las cosas.